Bienvenidos al estudio de capacitación para evangelismo en pos de la verdad. En este video número 10 examinaremos cómo usar la introducción al primer estudio. En esta sección se encuentran 6 preguntas claves para entender la Biblia. El propósito de esta parte del estudio es para proporcionar al maestro un entendimiento de la importancia de estos principios en un estudio bíblico. Primera pregunta: ¿quién está hablando y a quién o a quiénes se dirige su palabra? ¿Quién está hablando en el texto? ¿Jesucristo, un discípulo, un ángel? En el Nuevo Testamento hay algunos pasajes dirigidos a cristianos específicos: apóstoles, Mateo 10:19, ancianos, Hechos 20:17 al 35. En el Antiguo Testamento, Dios habló a los israelitas y tenemos que tener cuidado al aplicar las instrucciones del Antiguo Testamento directamente a nosotros el día de hoy. ¿Debemos edificar un tabernáculo o un templo? ¿Debemos dar sacrificios quemados o sacrificios de animales? Obviamente que no. Segunda pregunta: ¿qué situaciones en el contexto podría afectar el significado de su palabra? Las cosas a las cuales se refiere esta pregunta son las del dónde, cuándo, por qué lo dice. ¿Dónde en el Antiguo Testamento o Nuevo Testamento? ¿Cuándo? ¿Antes de la cruz o después de la cruz? También debemos analizar por qué lo dice. En Juan 2:13 al 19, sería normal entender que el templo se refiere al templo material en Jerusalén. Pero leyendo en los versículos 20 al 22, en el contexto, el templo era una referencia al cuerpo de Jesús. Se puede identificar varios otros textos en los cuales el contexto tiene suprema importancia. En Primera de Corintios 7, 1 al 5, dice que es bueno no tocar mujer. Únicamente puede entenderse la enseñanza en el contexto. Debemos buscar todas las circunstancias del pasaje. Tercera pregunta: ¿debe uno entender el lenguaje en el sentido literal o en el sentido figurado? Algunas veces es obvia la aplicación de este principio. En Juan 10, 7 al 11, Jesús no es una puerta literal o un pastor de ovejas. Está hablando figurativamente. El propósito del lenguaje figurado es ilustrar un punto o explicarlo para describir cosas eternas, espirituales. Hay varios tipos de clases de figuras: parábolas, metáforas, alegorías, poesía, proverbios, etc. Cuarta pregunta: ¿cuándo una verdad parcial puede llevarlo a conclusiones equivocadas? El entendimiento correcto resulta solamente cuando uno toma en cuenta todos los versos que tratan con el tema. Ejemplo: Mateo 26:51, Marcos 14:47, Lucas 22:50, Juan 18:10. No tenemos toda la verdad sin integrar los textos. Por eso, un solo verso no nos da la completa verdad revelada en el evento. Igual en cuanto a varios temas. Para entender lo que la Biblia dice sobre cierto tema, hay que examinar todos los versículos relacionados.
Quinta pregunta. Los textos de la Biblia más difícil deben ser entendidos en una manera que tenga armonía con los pasajes menos difíciles. En Juan 5:29 pone en claro el hecho de una sola resurrección, en cierta hora o en cierto tiempo. No es difícil de entender tal texto. No hay lenguaje de modismos o lenguaje figurativo. Entonces no es necesario inventar una teoría compleja de 2 o 3 resurrecciones separadas por 1000 años. En Mateo 24:34 dice que las cosas descritas sucederán en la generación presente. Se puede trazar el uso del concepto de generación en el libro de Mateo y entender el sentido más obvio. Por cierto, Mateo 24 es un pasaje difícil de entender, pero es cierto de que las cosas descritas antes del versículo 34 son acontecimientos de aquel entonces, no de algún tiempo futuro. Y finalmente, la sexta pregunta es, ¿el estudio de la Biblia debe hacerse con una mente abierta, no influenciada por opiniones o ideas que ya tenían? Hay que recibir la palabra con el amor de la verdad. Segunda de Tesalonicenses 2:10. Personas orgullosas y contenciosas no pueden aceptar la verdad. Primera de Timoteo 6:3-5. Nos dice que nuestra responsabilidad es escuchar y poner en práctica. Mateo 7:24-27. Y finalmente, la palabra de Dios es entendible. Efesios 5:17. Amable oyente, si este video ha sido una bendición para usted, puede comenzar a compartir la palabra. El equipo colaborador en pos de la verdad les desea que Dios los siga bendiciendo ricamente. Hasta pronto.